Amados hermanos, que el Señor los bendiga en este día lunes. Nosotros unas horas antes de las 7 de la noche y media que es que tenemos nuestro servicio, estamos grabando hoy mismo lunes por la tarde para poder llevar la palabra, debido a que mi hijo Cristian Alejandro tiene compromiso con la universidad. Entonces decidimos grabar un poquito antes, ¿verdad? Entonces, para poder compartir la palabra. De hecho, el día miércoles tampoco vamos a podernos reunir porque, al igual que el miércoles pasado, él también tiene actividad por medio de Zoom por la universidad, ¿verdad? Que eso así es como ha estado. Sucede que a veces les dan día y a veces simplemente les dicen que va a haber reunión, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, gocemos y leitémonos en la palabra de Dios, hermanos, mientras llega el momento de poder regresar a nuestra congregación, ¿verdad? Ya habíamos dicho, hemos estado comentando que el primer domingo de diciembre nosotros empezamos ya presencialmente, ¿verdad? No a las anchas, ¿verdad? Pero sí con algunos protocolos que tenemos que cumplir, en los cuales de alguna manera ya estamos trabajando y también usted pues tiene que poner de su parte en su momento para que cuando lleguemos a como demandan las autoridades, que se cumplan los requisitos o los protocolos en las instituciones, ¿verdad? Ya sea las instituciones gubernamentales, privadas, y en este caso la iglesia, que también es como una institución. Entonces ya le vamos a ir dando directrices. Un jueves antes vamos a tener, es decir, si el domingo es el servicio, el jueves tenemos un ensayo, pero siempre les vamos a estar dando nosotros indicaciones, porque en el ensayo vamos a dar directrices y vamos a estar hablando de los protocolos que tenemos que cumplir estando dentro de la iglesia. Y que usted esté pendiente, mi hermano amado, para que también algunos protocolos que vamos a dar antes, ¿verdad? Porque lo que se nos pide por el momento, hermanos, es, por ejemplo, no niños, ¿verdad? Por el momento, por cuidar, ¿verdad?, a los niños. Entonces vamos a estar distanciados de alguna manera, y entonces no podemos tener el niño o la niña a la par, de tal manera que ya vamos a ir hablando estas cosas poco a poco, que si somos una pareja de esposos, pues, y tenemos un niño menor de 10 años, de 12 años, pues vamos a tener que turnarnos para poder ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces son cosas que tenemos que cumplir, hermanos, y poco a poco las cosas se van a ir soltando, pero por el momento son de las cosas que tenemos que cumplir. Otra de las cosas que allá vamos a decir algunas, pero antes tenemos que mencionar algunas. Una de ellas es esto de lo de los niños, y otra es el obligatorio uso de la mascarilla dentro de la iglesia. Vea, hermanos, entonces casi prácticamente solo el que está cantando, el que está predicando, tiene que tener un momento en su mano o en su bolsita la mascarilla, pero de ahí el que toca un instrumento y no está cantando, pues con su mascarilla, de la manera que lo están haciendo todas las iglesias que se han reunido, ¿verdad? Con su mascarilla, adorando al Señor y todo, pero con su mascarilla. Cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? En primer lugar, pensando en nosotros, cuidarnos, pero en segundo lugar, para que no nos vayan a sancionar de alguna manera. Dicho esto, vamos a la palabra que hemos estado hablando. Mire, hermano, yo he estado hablando el lunes antepasado, estuve hablando, y el antepasado me parece también, llevamos 2 lunes, inquietado un poco en la obra del hombre sobre este planeta, ¿verdad? La obra del hombre y la obra de Dios. Dice la palabra en Isaías, hermano, dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni vuestros pensamientos mis pensamientos, ¿verdad? Porque así como dista el cielo de la tierra, dice que distan mis pensamientos de vuestros pensamientos y mis caminos de los suyos, dice la palabra. O sea, el camino del hombre, hermanos, dista de la voluntad de Dios.
El camino de los pensamientos de Dios, hermanos, son diferentes, hermanos, completamente a los pensamientos del hombre, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos al hombre llamado Jesús, que por más que a veces queramos entenderlo, un día lo vamos a comprender como la persona de Jesús era un ser humano, el que habitaba, el que estaba en la tierra. Jesús era la persona de Jesús, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces ahí en Jesús nosotros vemos al hombre, como él se mencionaba de sí mismo, el Hijo del Hombre, el hombre en su máxima expresión en cuanto a la sujeción y a la obediencia a la voz de Dios. Es decir, él decía, por ejemplo, dijo: Padre, si es posible que pase de mí, o sea, en mi humanidad, yo ya la vi de cerca, no quisiera que pasara esto, pero no se haga como yo quiero. Es decir, ¿cómo quería él? Que si era posible que no le tocara, sino que se haga tu voluntad. Entonces, ¿se da cuenta, hermanos, cómo el mismo Jesús viene y dice la voluntad acá del hombre? En la carne se vive una experiencia bien extraordinaria, pues, es decir, fuera de lo ordinario, en cuanto a lo que es lo espiritual. Porque dice: tu voluntad es que yo perezca, pero yo en la carne me siento hoy de esta manera agobiado y que voy a padecer tanto. Acababa de decir: estoy triste hasta la muerte. Qué tristeza más impresionante la que me invadía a Jesús, hombre. Entonces se da cuenta cómo la plataforma espiritual, llámese Dios, reino de Dios, y la plataforma terrenal, llámese hombre, el reino y el gobierno humano, distan por completo. Por eso Pablo dijo: ay de mí, que estoy bajo la ley de este cuerpo, de mis miembros. Porque estaba, hermanos, el Pablo estaba diciendo que cuando estaba él bajo la ley de sus miembros, era un caos tremendo, porque lo humano sobresalía, lo humano era lo que lo impulsaba en ese momento a lo carnal, que hasta aquí no sabemos cuál era el asunto, pero él decía, hermanos, que lo carnal lo doblegaba, se sentía doblegado. Entonces él decía: ay de mí. Entonces ay del hombre, hermanos, si se queda en esa plataforma, si nosotros no intentamos que nos salgan alas, si nosotros no intentamos que despojarnos de peso, que para poder ser elevables y arrebatables para con el Señor. Por eso Pablo en el capítulo 8 de Romanos 1 y 2 dice: pero la ley del espíritu del espíritu de vida que mora en mí, dice que ahora ha sujetado y ha vencido la ley de la carne. Sobrepasó eso carnal, eso humano. Entonces, esto humano que está en nosotros tenemos que doblegarlo. ¿Cómo, hermanos? A través de la búsqueda del Señor, del sujetarnos, de someternos a la palabra de Dios y decirle: Señor, yo me considero incapaz de hacer las cosas fuera de ti, pero como dice tu palabra, contigo todo lo puedo, en ti todo lo puedo. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, que entonces, según el concepto de Jesús, y nosotros estábamos leyendo solo para ir de paso, en la Biblia de las Américas, Mateo 12:35, le había leído que dice: el hombre bueno, según el criterio de Jesús, hay un hombre bueno y un hombre malo. Ahora, ¿qué le había dicho maestro bueno? Fíjese, oigan los términos. Maestro bueno, como dije, maestro bueno. ¿Por qué me dices bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Pero aquí Jesús dice hombre. Dice el hombre. Es decir que vamos a lograr llegar primero Dios al fin de esto. Con la ayuda de Dios, al menos lo que yo quiero tratar de entender es que hay una característica, o hay varias características que a un hombre lo hacen ser un hombre bueno. ¿Sabe quién es un homo bono? Es decir, un hombre bueno. Es un hombre que tiene el Espíritu Santo, y lo habíamos visto la vez pasada. Jesús dice: el hombre bueno de su buen tesoro saca las cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro. Habíamos dicho también en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces, ¿dónde está el corazón del tesoro? Pero ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Verdad? Entonces,
Acá viene lo que dice la palabra, que del buen tesoro. ¿Cuál es el buen tesoro? El corazón. ¿Cuál es el mal tesoro? El corazón. El corazón restaurado, el corazón que se ha llenado de cosas buenas, el corazón que se ha llenado de cosas malas. A ese el Señor le llama el hombre bueno y el hombre malo. En que aquel hombre bueno es, según lo que Jesús dice, que es aquel que del tesoro de su corazón saca cosas buenas. Entonces ahí cambian un poco los términos, porque allá le dijeron maestro bueno. Entonces dijo, un buen maestro solo hay uno, solo es Dios. Entonces vamos a ver nosotros algunas cosas que hay en el corazón del hombre, hermanos, en el humano. Fíjese pues, porque estamos relacionando esto con lo del corazón, con lo que hay en el corazón. Donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Y en Mateo capítulo 9 versículo 4, dice desde el 3, dice, bueno, en el 2 dice, y trajeron un paralítico echando en una camilla. Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí, o sea, no hablaron, no que decían para sí, pensaban ellos ¿en dónde? En su tesoro. ¿Qué había en su tesoro? Cosas malas. Dice, blasfema. O sea, decían, Jesús blasfema porque le dijo al otro, tus pecados te son perdonados. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal? ¿Dónde dice? En vuestros corazones. Mire, hermano, qué cosa más tremenda. ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, ¿dónde se dan a luz los malos pensamientos entonces? En el corazón. Entonces, cuando un corazón, hermanos, cuando hay malos pensamientos, y cuando nosotros hablamos de malos pensamientos, hermanos, a través de la historia, a través de los tiempos, hemos pensado solamente en pensamientos que tienen un grado de morbosidad, o mejor dicho, la morbosidad solo le hemos dado un tinte sexual. Pero la morbosidad, esto es morbosidad. De alguna manera, lo que ellos pensaron en sus corazones, dice, pensaron en sus corazones, ¿verdad? Porque dice, ellos decían para sí, es decir, dentro de sí, blasfema. Entonces se da cuenta cómo el hombre, hermanos, lo que hay cuando el hombre, hermanos, actúa de tal humanamente, bajo la plataforma de tener los pies puestos sobre esta tierra, en realidad, hermanos, va a actuar de una manera insensata, ¿verdad? Todo lo va a ver mal. Estos hermanos vieron que Jesús hizo un milagro. Mira, hermanos, la misma dureza del corazón que había en estos, también era la misma dureza que había en Egipto, en el pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, y también cuando empezaron a ver las maravillas de Dios, mucho pueblo se endurecía, porque siempre vivieron, dice la palabra, que quejándose y reclamando. Dice, clamaron contra Moisés, pero eso no quiere decir que oraron, quiere decir que se quejaron y blasfemaron. Pero el Señor Jesús dice que conocía los pensamientos de ellos. Conocía, hermanos, lo que había en el corazón. Y entonces el Señor les dice, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces, hermanos, las cosas que hay, una de las cosas que hay en el corazón, hermanos, que es el tesoro muchas veces del hombre, son malos pensamientos, ¿verdad? Entonces, fíjese que yo estaba viendo una cita antes de empezar acá, hablando un poquito vamos a ver, hablando un poquito de esto, hermano, de lo humano y de lo celestial, de lo divino, de Dios y los hombres. Yo estaba viendo acá en Santiago 1:20. Dicen, en el 19 voy a leer, dicen, por esto, mis hermanos, amados hermanos, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque mire, hermanos, la ira del hombre, mire, hermanos, no obra la justicia de Dios. Entonces yo estaba viendo esta palabra, la ira, hermanos, del hombre, que es la palabra el 3709 del griego, que es orge. Fíjese. Orge.
Y dice que quiere decir el deseo del hombre, por ejemplo, no obra la justicia de Dios. O sea, donde se hace la voluntad del hombre, no va a obrar la justicia de Dios. Quiere decir excitación de la mente. Por eso la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Pasión violenta, aborrecimiento. Quiere decir el airarse, castigar, castigo, el enojo del hombre. Entonces nos damos cuenta nosotros, para seguir acá en lo que teníamos, que donde el hombre, hermanos, obra, donde el hombre, hermanos, impone su voluntad, Dios no obra, Dios no está ahí en su justicia. Por eso es que nosotros nos damos cuenta, hermanos, que de alguna manera, permítame un momentito, nos damos cuenta que todo lo que está pasando en el mundo ahorita, miramos cómo es el hombre el que quiere ser el protagonista y el que quiere ser el que gobierna en esta tierra. Solo deme chancecito, hermanos. Bueno, tuvimos que hacer un corte acá, hermanos, porque me había perdido con algunos versículos que había capturado. Y esto pasa porque como tengo algunos temas que los tengo a medias, entonces me equivoqué un poquito no hallaba algunos versículos que tenía capturados, entonces tuve que regresar un poquito ahí. Pero estamos hablando, hermanos, que donde el hombre se manifiesta, ahí no puede operar el Señor. O sea, cuando digo no puede, no me estoy refiriendo que Él no tiene el poder de hacerlo, porque el Señor quiere que el hombre sea gobernable por Él, pero que Él se deje gobernar. No precisamente, hermanos, que sea una imposición de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Fíjese que nosotros estábamos hablando la vez pasada, ahí si me ayudasen, Hechos 11:24. Hechos 11:24. Porque era bueno. Sí. Pues solo quiero decirles yo acá. Mire, el 24 pone ahí, pero yo voy a poner acá. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos en gran número, creyó y se convirtió al Señor. La noticia llegó a oídos de la iglesia y de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino, vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque dice, era un hombre bueno. Miren, hermanos, esto. Yo en este versículo, la última vez que hablamos, ya lo habíamos tocado, pero solo para ir pasando. Porque era un hombre bueno. Pero ¿por qué dice? Lleno del Espíritu Santo y de fe. O sea, este Bernabé dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Entonces, ¿por qué dice él era un hombre bueno? Porque tenía el Espíritu Santo y era lleno de fe y animaba a los demás a permanecer fieles al Señor. Fíjense, hermanos, ¿cómo pudo haber sido esto? Les decía, hermanos, los animo, así, los animo a que permanezcan fieles al Señor. O sea, animarlos a permanecer fieles, a seguir, no solamente sigamos adelante, no solamente sigamos adelante, permanezcamos fieles al Señor. Y por esta razón dice, porque él era un hombre bueno. ¿Qué lo hacía ser bueno? El que animaba a los demás a seguir adelante. Que no se trata de solo una palmada en la espalda y de ánimo, hermanos, y no solo se trata de compartir materialmente cosas, sino que se trata de instar a otros a que permanezcan firmes. Y entonces hermanos, Bernabé, hermanos, dice que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son las características de un hombre bueno? Del cual el Señor dice, porque si el Señor dice que el hombre bueno, el buen tesoro saca cosas buenas, nosotros tenemos que ver a través de este estudio que tenemos, cuáles son las características del hombre bueno, para ver si nosotros las cumplimos o si nos falta. Y tenemos que ver cuáles son las características también del hombre malo. Entonces, ¿quién es un hombre bueno? Un hombre que exhorta a los demás, no solo a seguir adelante, porque a seguir adelante hasta el inconverso le decían, sigamos adelante, ¿verdad? Hasta se presta la gente para hacer obras de caridad. Pero acá dice que Bernabé lo que hacía es instarlos, motivarlos
a que permanezcan fieles. Un hombre bueno, hermanos, a alguien le va a decir, cuídate de no caer en el pecado, cuídate de permanecer firme en el Señor. ¿Por qué? Porque ese hombre lo ama a esa humanidad, a esa alma, y no quiere que perezca, porque la voluntad de Dios, hermanos, es que todos los hombres le conozcan. Entonces el hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Vemos nosotros en Génesis 6:3, nosotros nos damos cuenta, dice, entonces el Señor también, lo habíamos visto, dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre, y esto ya lo habíamos dicho, solo voy a pasar, él es carne, ¿se da cuenta? Y serán pues sus días 120 años. Entonces el hombre, hermanos, en sí es carne. Y nosotros nos damos cuenta que nosotros necesitamos resucitar en lo espiritual y hacer morir lo carnal. Pero el hombre en sí, si se queda en la condición de hombre, es carne. Y la carne, hermanos, dice que la palabra según Mateo 26:40 dice que la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Entonces el hombre en su condición de carne es débil. Entonces vamos avanzando. Otro versículo que habíamos dicho, pero solo se lo repaso. Más que todo porque no me acordaba yo que ya lo habíamos visto. 1 Corintios 3:3 les dice, porque todavía sois carnales. Dice, cuando fui a ustedes. Miren, hermano. Esto nos separa de Dios. Esto separa al humano de Dios. Es decir, lo carnal separa al cristiano de Dios. Y al humano, hermanos, que está fuera del Señor, sin conocimiento del Señor, sin fe en el Señor, hermanos, no digamos. Porque lo que dice la palabra es que los corazones del hombre llegan hasta tal extremo de que se envanece. Se envanece. Por eso hay una evolución de la mente y también hay una involución. Y entre las involuciones nosotros vemos que está una mente carnal, mente humana, mente diabólica, mente depravada, bueno, lleva un descenso, mente embotada. Y esa mente embotada es gente que tiene su mente llena de conocimiento, pero que su espíritu está vacío. Entonces acá Pablo les dice, hermanos, yo cuando fui con ustedes les mandó por escrito el papel, dicen que aguanta con todo. Yo cuando fui a ustedes no pude hablarles como a espirituales, sabré como a niños en Cristo. Y les di a beber leche y no vianda, porque eras carnales. Y les dice en el verso 3, porque todavía sois carnales, dice. Entonces, ¿qué es el hombre? Es carne. ¿Qué es la carne? Es débil. ¿Qué es la carne? Separada de Dios. ¿Qué es la carne? Son los deseos, porque en Egipto, cuando el pueblo fue rescatado, ellos tenían sed, querían ser saciados en sí mismos por carne. Son deseos. Entonces, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, les pregunta Pablo, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, celos y contiendas, eso hace a un hombre ser carnal. Ya habíamos leído este versículo. Y hoy sí vamos a entrar aquí a 1 Corintios 2:1. Gloria a Dios. Verso 14 del capítulo 2 de 1 Corintios. 2:14. Dice el 14, pero el hombre natural, miren hermanos, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? El que no tiene el Espíritu de Dios. El que no acepta lo espiritual. El que no acepta, hermanos, que hay un Dios y que después de esta vida va a haber un juicio. Y que vamos a ser juzgados y que cada uno de los hombres va a ser juzgados por todo lo que haya hecho estando en este cuerpo. Hermano, sea bueno o sea malo. Por cada palabra vamos a dar cuenta. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, dice esta versión, y dice las Américas, para él son locura. Y no las puede ni siquiera entender, porque se disciernen espiritualmente, hermano, por el amor de Dios. En cambio, el que es espiritual, juzga las cosas, pero él no es juzgado por nadie.
El espiritual sí discierne las cosas. El espiritual sí se da cuenta. Ese es un hombre bueno. El hombre espiritual. El hombre que conoce al espíritu, pero que también es espiritual. Porque Pablo le dice, si somos llenos de hijos de Dios, si somos hijos de Dios, andad como hijos de Dios. Si el Espíritu de Dios está en vosotros, pues van a haber libertad en ustedes, ¿verdad? Andemos como es agradable, andemos como hijos del Señor, dice la palabra. Entonces acá nos damos cuenta, hermanos, pero el natural no percibe, ni siquiera entiende estas cosas. Entonces vemos un hombre natural que no acepta lo espiritual. El hombre natural viene y dice, así como Dios es un Dios bueno, el día que nos muramos nos va a juzgar y nos va a mandar. No, es que Dios no va a mandar a nadie, cada uno elige dónde va a ir. Porque la palabra por eso dice que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan. Vamos a ir avanzando. Acá, hermanos, en Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Estamos hablando de la operación del hombre acá. Que donde está la operación del hombre, ahí no puede obrar la justicia de Dios. Y nosotros lo que queremos es que venga la justicia de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Vio que era mucha la maldad de los hombres. Dice en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón, de su tesoro, era, dice, siempre solo hacer el mal. Esa era la intención del hombre en ese entonces, que era hacer el mal. Entonces por eso el Señor viene, hermanos, y les manda a juicio. Entonces, esta palabra, hermanos, mal, viene de la palabra Ra, que por cierto así se llama una deidad pagana, Ra. Dice, lo que significa esta palabra, arruinar. Aquí tenemos que estacionarnos. Dios vio que siempre lo que había en el corazón del hombre era siempre arruinar, echar a perder. Dice que aquí que significa bueno para nada. Oye, hermano, ahí sí que qué tremendo, hermanos, que lo que no edifica, ¿verdad, hermanos? Dice que es lo malo social o moralmente. Quiere decir dañar. Quiere decir, estoy leyendo algunas nada más importantes. Grave. Quiere decir maligno, malo. Entonces, quiere decir, hermanos, malvado, mentiroso, mezquino. Quiere decir proceder, parecer peor, pesar, quebrantar, quebrar, maldad, triste, ser peor. Entonces, mire, hermano, lo que quiere decir. Entonces, ¿cómo diría esta cita? Vio Dios que los hombres, que era mucha la maldad de los hombres sobre la tierra, es decir, los que andaban sobre la tierra. Por eso Pablo da un consejo y dice, la ciudadanía de nosotros no es terrenal, sino que tenemos una ciudadanía celestial. Y acá dice que el hombre era mucha la maldad de los hombres sobre la tierra. Entonces el hombre que anda sobre la tierra solo es maldad, solo lo malo, solo ver qué provecho saca para sí. Entonces diría, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer lo peor. Mire, hermano, no lo mejor, sino lo peor. Entonces, tremendo lo que pasa acá. Bueno, aquí hay otro versículo, pero no lo voy a tocar porque sería redundar en lo mismo. Cuando el Señor dice que, voy a leer la Biblia textual en 8:21 de Génesis. Cuando la Biblia habla que el hombre era de continuo lo malo que estaba haciendo. Lo vuelve a repetir, pero miren lo que dice la Biblia textual, tercera edición.
y percibió, porque el Señor percibe. El Señor, el aroma aplacador. Y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Fíjese. Porque la inclinación, así dice la textual, porque la inclinación del hombre en su corazón es mala desde su juventud. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que la naturaleza del hombre tiene inclinación a lo malo. Uy, hermano, por eso dice la palabra que dentro de las 12 generaciones que encontramos en la Biblia, dice que una de las generaciones, dice, hay generación que es buena en su propia opinión. Yo soy bueno, yo soy buena gente, yo soy esto, yo hago obras, yo hago lo otro. Ay, hermanos, dése cuenta que la genética, lo que está diciendo acá, yo no sé si tengo otras versiones, no. La genética del hombre, hermanos, está inclinada a hacer lo malo. Por eso la palabra de Dios dice, del Señor dice, sea Dios veraz. Otras versiones dirían, sea Dios genuino. Dirían, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Y entonces dice acá esta versión, porque la versión normal dice, el Señor dijo, ya no voy a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Entonces, pero acá cambia un poquito porque dice, la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. Entonces nosotros nos damos cuenta que el hombre, hermanos, lo humano, hermanos, es algo que tenemos que despojarnos nosotros de ello para poder de alguna manera, hermanos, retomar lo espiritual que decíamos hace un ratito. Porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para él son estupidez. Para el hombre natural, las cosas espirituales son locura, son tontera, son insensatez, decía la versión que teníamos nosotros. Por eso nosotros nos damos cuenta, hermanos, cómo en muchos familiares de nosotros opera lo humano y no piensan en lo espiritual. No piensan que, o sea, ¿sabe qué dice a veces la gente, hermanos, incluyendo la familia de uno y de repente la suya también? Dice, pues cuando yo me muera, pues no sé a dónde nos va a llevar Dios. Imagínense cómo el hombre es tan irresponsable de dejarle esa responsabilidad a Dios. Cuando que Dios, hermanos, le da la oportunidad de elegir, pero no solo de elegir, Dios le da la oportunidad al hombre de elegirlo a él. Y el hombre dice, a saber a dónde nos va a llevar. No, hombre, si nosotros tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado por medio del libre albedrío de escoger y escogerlo a él y asegurar nuestro futuro después de esta vida, hermanos, cuando nos toque. Entonces la palabra dice, hermanos, que aquí que el hombre no quiso hacer este versículo, que lo natural del hombre es lo malo. Eso es lo natural en el hombre, hacer las cosas malas. Esa es su genética. Por eso nosotros, hermanos, comemos pan y vino, para que nuestra genética sea transformada, sea cambiada, para que nuestra genética sea de vuelta a lo original, pero en el espíritu. Mire, Salmos 52:7, y con eso me voy a quedar hoy. Dice, estamos hablando de la operación del hombre. Del hombre, ¿sí? De la obra del hombre. Estamos hablando de el hombre bueno y el hombre malo. ¿Qué es las características del hombre bueno y del hombre malo? Nos damos cuenta, hermanos, nosotros la vez pasada hablamos un poquito de Caín y de Abel, por ejemplo. Ya lo hablamos, no lo voy a tocar otra vez, pero nos damos cuenta. Entonces dice, he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos.
Ahora, fíjese, hermano, que le voy a decir algo. Porque algunos van a decir, sí, es que esto habla para aquellos que tienen riquezas. No. Voy otra vez. He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Ahora bien, en Mateo capítulo 13, cuando nosotros vemos que dice el sembrador salió al campo y mientras sembraba, dice que parte de semilla cayó entre el camino, en espinos, en pedregales, y que parte cayó en buena tierra. Pero hay una de estas semillas que cayó no me acuerdo si es en pedregales o entre espinos, que dice, este es el que oyó la palabra y que la entiende. Pero cuando llegó, dice el engaño, porque las riquezas es un engaño. Pero el engaño de las riquezas, dice hermano, dice que lo ahogaron. Entonces, las riquezas no solamente es el poseer cosas, las riquezas es anhelar cosas. Por eso dice, he aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas. ¿Sabe qué es? Mire, pues hay muchas formas para entender la palabra riqueza, no la voy a buscar hoy. Pero aquel hombre que dice, yo me comí mi pan porque trabajé. Yo tengo esta casa de 3 niveles porque toda la vida me he esforzado. Porque gracias a mis papás, ellos me dejaron, hermanos, dejan fuera a Dios. Porque están hablando de yo y de sus padres. Benditos sean aquellos padres que bendicen a sus hijos. Pero aquellos que confían en sus propias fuerzas, en sus riquezas. Aquellos que no hacen del Señor su refugio. Y esa es una característica. Dice, he aquí el hombre. Y dice el salmista, pero yo soy como olivo, y empieza a hablar de él. En la casa de Dios, en la misericordia de Dios, confío eternamente y para siempre. Te alabaré por siempre. Pero está hablando que una de las características del hombre malo es que no hizo del Señor su refugio. ¿Cuáles son las características del hombre malo? Que no hizo del Señor su refugio. ¿Cuáles son las características del hombre malo? Que el hombre dice que su naturaleza es de continuo hacer lo malo desde su genética, desde su juventud. Ahí nos damos cuenta cuál es el hombre malo y cuál es el hombre bueno. Entonces, las riquezas, amado hermano. Lo que decías de lo de la palabra del sembrador es la que cayó entre espinos. Dice en Mateo 13:22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 13:22. Entonces, mire, el que oye la palabra es el que cayó entre espinos, es el que oye la palabra y hasta cierto punto la cree, pero el afán de este siglo, el afán de este mundo, así se va, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas lo ahogan y lo envanecen y se hace infructuoso. Y se hace infructuoso, no da fruto. ¿Qué obra es esa? Obra de hombre. ¿Cuál? ¿Que cayó la semilla? No. Que él no fue tierra buena, que él fue espinos en este caso. O sea, si yo soy junto al camino, las aves de los cielos me van a quitar la semilla. Si soy pedregales, hermanos, se va a ahogar la semilla. Si soy entre espinos, la semilla no, lo que dice es que va a ser infructuosa. Entonces, definitivamente, hermanos amados, que es infructuoso aquel, hermanos, que la semilla cayó en fruto, pero que cayó en espinos, pero que de alguna manera, hermanos, dice que es infructuoso, pero dice que el engaño de las riquezas, es decir, el afán de este siglo, las riquezas no solamente es que tenga,
Esto no es solo para los ricos, no, es aquel que anhela riquezas. Claro que todos deseamos estar mejor, sí, pero anhelar a toda costa. Decime. Desde que estaba pensando eso de que la semilla cae en piedras, que se ahoga, ¿va? Fíjate que hay veces de que hay semillas que cuando caen en piedras crecen, y las raíces en sí se arraigan bien en las piedras, pero se ahogan, ¿va? O sea, entonces estaba pensando de que hay cristianos de que tal vez se arraigan bien, pero se ahogan por la falta de lo demás, porque en un suelo fértil hay piedra, hay tierra, hay abono, hay agua, hay todas esas, ¿no? Sí. Pero como estamos hablando solo de piedras, hay carencia de arena, hay carencia de tierra, hay carencia de abono, entonces solo hay una cosa, se arraigan bien esas cosas, pero se ahogan por la falta de las Amén. demás. No sé si tenés tú ahí la parte que cayó en pedregales, porque dice que cayó en pedregales, porque si nosotros hablamos, hay una piedra que ponen que se le llama fraguado, y hay varias cosas de fraguado. Fraguado es, por ejemplo, las calles de Antigua Guatemala son fraguadas, es decir, piedras. Pero hay un fraguado que se hace a base de cemento en las orillas, y hay un fraguado que se hace a base de tierra o arena. Entonces, si cae entre las piedras, ya la hizo la semilla porque hay arena. Pero ahí ahí dice que cae en pedregales, o sea, ni siquiera... Imagínense ustedes cuando un camión tira piedras para trabajar, eso es pedregal, y para que toque tierra falta mucho. Entonces estas semillas, ahí lo vamos a leer, dice que cayó en pedregales. Por eso no es que cayó siquiera en una piedra de tierra. Claro que lo que tú decís, que la tierra debe tener varios minerales, entre ellos piedras. Pero ¿qué es lo que dice, mi amor? Piedras. La de pedregales. Ajá. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sí, o sea que no cayó en pedregales, ahí no hay fundamento. ¿Y qué es lo que necesita la semilla? Tierra para enraizarse. Ahora, aparte es que hayan piedras y tierra, porque ahí sí se enraiza hasta en las piedras. De hecho, hay unos árboles que me gustan mucho, no del punto de vista espiritual, pero sí en la vista, los bonsai. Porque muchos le dan a los bonsai, hasta los tienen como que fueran algo... ¿Ah? Sí, exactamente, pero me gusta el bonsai como tal. Pero hay bonsai que lo ponen sobre una roca, pero agarra la roca y se enraiza, pero hay tierra también de por medio. Entonces, pero esta semilla dice que cayó sobre pedregales, así es la palabra que usa. Entonces, pero para terminar con esto, hermanos, lo que dice es que el engaño de las riquezas, que era donde nos metimos, es humano todo esto. Así de que vamos a terminar con una oración, pidiéndole y suplicándole que esté pendiente, hermanos, porque hay información que por supuesto vamos a estar dando en la iglesia cuando hagamos el ensayo respectivo, pero también hay algunas que antes, ¿verdad? Que ya mencionamos algunas y vamos a seguir mencionando, ¿verdad, hermanos? Y esperando que cada uno tome las cosas de una mejor manera. Estas no son disposiciones creadas por nosotros, sino que son creadas basadas en lo que las autoridades rigen, ¿verdad, hermanos? Así de que oramos. Amado Dios, te damos muchas gracias por esta reflexión, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder hablar tu palabra, que tú nos enseñes por medio de tu Espíritu Santo, y que la intervención absoluta sea la tuya, Señor, sobre nuestras vidas, sobre mis hermanos. Padre Santo, que nos aprendamos a despojar de esto humano, de esto terrenal, en el nombre de Jesús, porque la palabra dice que en la naturaleza hay una que es terrenal, animal y diabólica. Padre, que nosotros nos despojemos de todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, bendice a mis hermanos de Casa del Pan, hermano Ramiro, que está, gracias a Dios, bien, pero que tú lo tienes allá en Morales porque está incomunicado. Yo te pido que lo bendigas y que llegues hasta allá. Bendice a cada familia de Casa del Pan y que cada uno esté dispuesto a regresar con diferentes actitudes positivas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor le bendiga. Nos vemos el jueves mediante Dios. Recuerden, el miércoles no vamos a podernos reunir por medio de Zoom, porque mi hijo Cristian Alejandro, les decía al principio, tiene una reunión
de la universidad. Dios les bendiga, buenas noches.